hasta el 8. Dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. El 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Hasta allí vamos a dejarlo. Vemos que en este pasaje el que se transfigura es el Señor. Estamos hablando de la transformación. Y hemos dicho que una de los sinónimos de transformación es transfiguración. Y en este pasaje, el que se transfigura es Jesús. Amén. ¿Usted ha visto a alguien cuando se transfigura? A veces no necesariamente como vemos allí, que dice que era una luz que resplandecía y que era algo muy bonito. Yo me imagino que el pastor tiene demasiadas experiencias con transfiguraciones. Él siempre está enfrentándose a ese tipo de situaciones. Pero a veces nosotros también nos hemos transfigurado. Usted le ha dicho alguna vez a un hijo, o te comes la comida o te vas a enterar. Como que uno también de vez en cuando se transfigura, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Nosotros vemos a Jesús que dice que toma a sus 3 discípulos. Dice que estos 3 discípulos son 3 de los 4 primeros. Roberto conoce esto seguro. Y dice que se los lleva, los sube al monte y es en ese lugar donde Él está con ellos orando y se transfigura. Y vemos allí a Pedro, ¿no? Que se parece a nosotros. Y Pedro le dice, wow, maestro, bueno es para nosotros. Y ese es el título de la enseñanza. Bueno es para nosotros. ¿Qué es bueno para nosotros? Vemos por este pasaje que lo que Pedro considera que es bueno es que se queden en ese lugar con aquello que él está visualizando en ese momento. Dice que ve a Jesús que se pone ahí todo resplandeciente, que brilla muy bien y que aparece de repente Elías y Moisés. Cosa que no entiendo y no se lo voy a poder explicar cómo es que él se enteró que eran estos 2 hombres. Porque allí en ese pasaje no revela que Jesús le haya dicho, mira, estos son el fulano y el mengano, y estos eran hombres del Antiguo Testamento, de años y años más atrás. ¿Cómo es que este hombre pudo identificar a estos 2? Que quienes eran con nombres específicos. Pero él dice una frase que a veces nosotros decimos. Y dice, hagamos una enramada. ¿Qué es una enramada? Una enramada estuve mirando y dice que es una cubierta de ramas que empiezan a enredar allí, y me imagino que es para que nos cubra. O sea, él pensaba, él quería dejar estático, sería, ¿verdad? Quería dejar estático a Jesús, quería dejar estático a Elías y a Moisés. Preparar una enramada, y la verdad que los menciona a ellos 3, y no se menciona a ellos 3, pero yo me imagino que tenía pensado cada uno meterse con uno de ellos. Sería la idea. Pero me gustaría ver qué representa Moisés. Nosotros sabemos, y aquí se estuvo compartiendo por mucho tiempo, que sabemos que Moisés es el hombre de Dios, el hombre que el Señor escoge para libertar a su pueblo de la esclavitud. Y de repente Pedro dice que quiere hacer una enramada para quedarse en ese contexto con Moisés. Y Moisés representa a aquel que en algún momento te sacó de Egipto. Egipto representa el mundo. Y está bien que hayamos salido de Egipto. Y empiezas con Moisés un proceso donde dice la Biblia que pasa por 7 desiertos el pueblo de Dios con Moisés. Y quiero mencionar, no he dado la cita bíblica para no entrar en tanto versículo, pero voy a ir haciendo énfasis en cada uno de los desiertos, qué es lo que representa, y es por allí donde a veces hemos pasado, pero según lo que vemos al final de este mismo versículo que hemos leído, no es bueno que nos quedemos allí. Es a nosotros que nos parece bueno quedarnos allí, pero según el Señor no es bueno. Entonces lo que es bueno para nosotros, el Señor tiene algo mucho mejor. Y vemos que Moisés
Es el hombre que saca al pueblo, y todos sabemos, ¿verdad? Y el que no lo sabe ahora mismo se entera. Tiene allí al egipcio detrás, tiene allí el mar delante, se abre el mar y dice que pasan el mar y entran a un desierto, al primer desierto, que se llama el desierto de Shur. Allí llega el pueblo. Nosotros salimos de Egipto y nos empezamos a transitar por los desiertos. Y dice que el desierto de Shur significa fortaleza. La fortaleza tiene que ver con aquello que nosotros en la vida de esclavitud que traemos, viene en nosotros como una fortaleza que no nos permite avanzar. Y entonces el Señor permite que lleguemos a ese desierto porque es allí donde Él nos va a libertar de toda fortaleza, o por lo menos ese es el plan de Dios. Es que nosotros salgamos del estado de que traemos de allí detrás esas cosas viejas, aquello que cogimos en esos 430 años que estuvimos allí dando vueltas. El Señor quiere que nosotros ya no practiquemos aquella vida, sino que entremos a lo que Él ha prometido, porque recuerde cuál era el camino. Era a la tierra prometida. Vamos derechito a Canaán. Entonces Moisés hace que el pueblo entre al desierto de Shur. Son 7 desiertos. ¿Qué representa el 7? Lo sabemos por la palabra. El Señor no se queda con nada con nosotros. Él tocará en nuestra vida en todas las áreas, porque Él se va a asegurar de que estemos completos. El desierto de Shur, el Señor quiere remover las fortalezas, aquello que fuimos. Y el Señor en ese desierto nos los permite ver cuáles son las fortalezas que tenemos. Pero el Señor no se queda ahí. El Señor sigue avanzando. Y dice que llega a un segundo desierto que se llama Sin. Este desierto representa y significa carencias. Y es aquí en este desierto, en este segundo desierto, donde el pueblo empieza a darse cuenta que no hay agua. Hay carencia. Y allí el Señor por allí nos pasa y nos permite ver lo carente que somos, la necesidad que tenemos de Él, evidentemente. Y Él nos los muestra con una finalidad. Es de sanarnos y sacarnos de allí y trasladarnos al siguiente desierto. Por eso estamos hablando de transformación. No nos quiere dejar con la fortaleza, nos sigue avanzando. Y nos lleva al siguiente desierto, que es el de Sin, que es allí donde se produce, en la carencia se produce la murmuración, ¿verdad? ¿Usted le ha pasado? Cuando usted no tiene, cuando usted ve que no hay, usted empieza a hablar en contra de lo que Dios ha dicho. Y se manifiesta la murmuración allí en ese desierto. Y el Señor lo permite porque el Señor lo que quiere es sacarnos de ese estado para seguirnos trasladando al siguiente desierto, porque esa es la transformación, es el éxodo. Es irnos trasladando desde donde estábamos y seguir hacia adelante. Y vemos que se produce, y dije que antes que aquí lo habíamos oído porque estuvimos en una serie que hablaba sobre los desiertos. Y llegan a un tercer desierto llamado el Sinaí. El Sinaí es el que representa la presencia de Dios, el encuentro con el Señor. Pero allí también ese mismo desierto representa espinas. ¿Espinas por qué? Porque en la presencia de Dios se manifiesta lo que somos. Ahí en la presencia de Dios empieza a manifestarse aquellas cosas que nosotros aún traemos y tenemos. Y el Señor permite que sean manifiestas. Allí donde el Señor te dejó en la fortaleza, no terminó de sacar eso. El Señor sigue avanzando y llega un momento que ya la gente empieza a ver lo que tú tienes. Porque estás en la presencia de Dios y ahí empieza a salir todo a relucir. Y eso lo experimentamos nosotros. A que nosotros estamos aquí y vemos muchas cosas y seguramente que otros ven en nosotros también. Porque estamos en la presencia de Dios y en su presencia todo es manifiesto. Seguimos avanzando en el desierto porque estamos en esa transformación. Estamos en el tercero, ¿verdad?
Vamos a un cuarto desierto que me tocó hablar a mí precisamente aquí, que era el desierto de Parán, que dice que fue el desierto donde el pueblo más tiempo estuvo. Este desierto es el que representa a las cavernas, a las cuevas, a lo escondido. Y esto tiene que ver cuando nuestra vida, estamos aquí en este camino y empezamos a ponernos una fachada, una imagen espiritual. Empezamos a ponernos la imagen de que estamos bien y no identificamos o no aceptamos delante de Dios cuál es nuestra verdadera condición. Y te escondes. Y decimos que somos espirituales, aún decimos que estamos creyendo. Decimos muchas cosas, pero nos encontramos en ese desierto. Y es un desierto donde el Señor quiere que se caigan las máscaras y que podamos decirle a Él la verdad y decirle: Señor, necesito que me transformes, necesito que me cambies. Y llama la atención porque dice que es en este desierto, de los 40 años, el pueblo estuvo 38. O sea, es el desierto más largo, el tiempo que nosotros nos dedicamos a esconder. Venimos a la iglesia, llevamos un año, llevamos 2, llevamos 20. Y todavía seguimos maquillando una vida y no somos sinceros delante del Señor. A mí me agrada cuando una persona se atreve a decir: es que no entiendo nada de la Escritura. Porque está siendo sincero para tener la oportunidad de que se le ayude. He hablado también con otras personas que cuentan situaciones difíciles. Y le digo: ¿estás orando? Sí. ¿Estás ayunando? Sí. ¿Estás, yo qué sé, ya no sé ni lo que le digo? Y está haciendo de todo, pero su vida no cambia. Entonces yo digo: ¿qué es lo que está fallando? Entonces está mintiendo a todo lo que dice, o es que le está orando a alguien que no es el Señor. Entonces el Señor en este desierto de Parán quiere que se caigan las máscaras. Quiere que todo eso que a veces tenemos hecho un desastre en el hogar, en nuestra vida, pueda ser sincerado delante de Él, para que Él nos saque de esa mentira y vivamos una verdad. Y que seamos esa persona que Dios quiere que seamos, tanto dentro de la iglesia como fuera. Es una lástima cuando nosotros estamos fuera y nos encontramos con alguien de la casa que no podamos saludarnos en la calle. Porque la persona hace la vista gorda, porque de repente va con otros amigos, va con otras personas. Y es verdad que a veces no nos vemos, ¿no? A veces digo: ay, no la vi. Pero a veces es intencional, no le voy a saludar, no le voy a mirar. Y es una máscara, porque aquí dentro de la iglesia es otra cosa. Entonces al Señor eso no le interesa, porque seguirás dando vuelta en Parán. El Señor quiere que nos dejemos de esconder y que podamos salir y que podamos dejar que Él obre en nosotros. Otro desierto, el quinto, el desierto de Sin. Este desierto representa, dice, lo plano. Y lo plano tiene que ver con que estás dando vuelta con la fortaleza, con todo lo que ya venías pasando detrás y que no lo has superado. No has superado ninguno de los puntos que el Señor ha tocado en tu vida. Entonces llegas a este y estás dando vuelta con todos. ¿Usted algún día ha vivido cuando llega a casa y está para meter la lavadora, hacer la comida, hacer la cama, y está todo sin hacer? Y dice uno: pero yo podía haber, antes de haber salido, podía haber dejado hecho algo. Y así yo ya iba avanzando, y ahora que llegara, yo ya directamente entraba a hacer la comida. Eso me ha pasado a mí. Hago la cena, dejo un cerro de platos en la noche, y cuando vengo al siguiente día y me toca hacer la comida y veo ese cerro, me entra ira conmigo mismo. ¿Por qué no lo hice ayer? Y a veces en el Señor es lo mismo. El Señor, como Él es bueno, Él va poco a poco con nosotros. Él dice: mira, esto hay que dejarlo. Pero hay un tiempo. Y la nube se mueve la columna y avanzamos. Y llegas aquí, al quinto desierto, pero no has superado el primero.
Y aquí te encuentras con que todos los tienes encima y claro, se te hace un mundo. Porque no has sido capaz de irte quitando de en medio los que el Señor dispuso un tiempo para que eso ya fuera superado. Y entonces el Señor sigue trabajando con nosotros. Y el plan de Dios es que vayamos superando cada uno de los desiertos para que no nos lo volvamos a encontrar en el camino. ¿Cuántas veces te encuentras con el mismo problema? Y pasan los años y el mismo problema sigue dando vuelta en tu vida. Sigue dando vuelta en mi vida y parece como, yo no sé si a usted le ha pasado que a veces tiene un sueño y se olvida de lo que soñó. Y de repente vive una situación real que dice, esto yo ya lo viví. Y uno empieza a decir, ¿será eso lo que me soñé? Y por eso me parece que ya lo viví. Y está viviendo el mismo círculo vicioso. Porque no termina de superar la situación que el Señor le dispuso un tiempo para que ya pasara. Y entonces está en lo mismo. Y todos los años tiene el mismo problema económico. Y todos los años tiene el mismo problema con el marido. Y todos los años tiene el mismo problema con la situación. Y todos los años tiene problema con la amiga. Y todos los años tiene problema y el mismo problema. Y está en el desierto de Parán. El desierto, el plano. Allí se encuentran todos. Todos los desiertos unidos. Y el Señor no ha terminado porque aún quedan 2 desiertos. Recuerde que son 7. Y usted está que batalla porque no se ha quitado de encima los primeros 4. Está en el 5.º y sigue ahí batallando con todo eso. Es verdad que el Señor es paciente. Pero Él no detiene su obra porque usted y yo no querramos cambiar ni caminar. Dice la Escritura que Jacob, cuando era perseguido por su hermano, dice que tiene un sueño y ve una escalera. Y esa escalera que él ve, dice que él ve en la parte final a Jesús. Los ángeles subían y bajaban. Y entendemos que esa escalera representa al Señor, pero la escalera ¿qué tiene? Escalones. Hay que subir. Hay que subir. Y nadie va a llegar allí a lo que está viendo si no sube. Y entonces el Señor le hace, es una demanda la que nos hace. Tienes que subir. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Tenemos que ser transformados. Y vemos a Pedro, aquí en lo que hemos leído en el libro de Marcos, en la enramada, queriendo hacer su enramada con Moisés. Y a veces nosotros hemos hecho nuestra enramada también. Y estamos en el desierto de las fortalezas. Y estamos en el siguiente desierto. Y llegamos a este desierto plano, estamos dando vuelta con todo. Y seguimos avanzando al 6.º desierto. Dice que este desierto se llama el de Jibabarín. Y este representa las ruinas. Y es curioso porque vemos que en el desierto anterior, sabemos que hay una situación con la hermana de Moisés, Miriam. Ella habla mal de Moisés y dice que ella se enferma de lepra en el desierto anterior. Pero cuando llegamos a este desierto, dice que Miriam muere. En un desierto se le levanta la enfermedad y en el otro se muere. Y a veces eso es lo que pasa con nosotros. En un desierto se levanta una situación y viene al otro y en vez de ser levantado, sanado, que ese es el plan de Dios, en el otro nos morimos. Y estamos hablando de una vida espiritual. A causa de no querer soltar aquellas cosas. Cavernas. Dios muestra la vida en ruinas. El Señor nos hace ver cuál es nuestra verdadera condición. No para destruirnos, sino para transformarnos. A veces pensamos que es que estamos en lo alto. Esto lo digo porque a veces creemos que tiene que ver con aquello que
Me invitaron aquí, me invitaron allá y voy para todos los sitios. Pero no busco la presencia del Señor. Y estoy en ruinas. Todo se está yendo por la borda. Y el Señor nos los hace ver en ese desierto. Hay un séptimo desierto, Arnón, río caudaloso. Sabemos nosotros quién es el que representa las aguas. Es el Señor, es su palabra. Y recordemos que el pueblo iba de camino a la tierra prometida, que era Canaán. Y el Señor en el último desierto lo que está haciendo es llenar a su pueblo en ese río para que llegue a la tierra prometida. Y nosotros por la historia de la Biblia sabemos que una generación no entró, quedaron postrados a causa de no superar estos desiertos. El Señor quiere transformarnos y no que hagamos una enramada con Moisés, sino que avancemos en el camino. Y vemos una segunda enramada que quiere hacer Pedro. Porque yo no sé los otros por qué no dijeron nada, solamente Pedrito hablaba. No sé si era el más arriesgado, el que se lanzaba, pero los otros no dicen nada. Y Pedro dice, bueno, y hagamos la enramada. Y también la enramada era para Elías. Y sabemos lo que representa Elías, ¿verdad? Elías representa a los profetas. Este problema es aún mayor que el primero. Peligroso. Sabemos que la palabra del Señor es la mayor profecía que podemos tener. Y el Señor levanta hombres y mujeres llenos de su espíritu para que transmitan la palabra. Y a cada uno de nosotros nos abrió el entendimiento para que según avancemos en Él, leamos su palabra y Él podernosla revelar al corazón. Y hoy no voy a hablar de una segunda persona, voy a hablar en singular, en nosotros mismos. Dios me dio una palabra. Viene la profecía. ¿Y qué estás haciendo? No, yo estoy esperando porque Dios me dijo que me va a llevar no sé a dónde. Pero habrá que moverse. Habrá que hacer algo, habrá que accionar. No, porque Dios me dijo. Dios me dijo que el matrimonio iba a ir bien. ¿Y tú qué estás haciendo? No, porque es que Dios lo dijo. Y cuando va mal, es allí donde sale la doble vertiente de la profecía. Porque cuando va mal empieza a decir, no era de Dios. Porque ese es el problema. Cuando nos olvidamos de que el Señor, a pesar de darnos su palabra, nos da una responsabilidad de que tenemos que militar en ella. Que tenemos que caminar creyendo en lo que Él ha dicho y accionar a lo que Él ha dicho. Y entonces nosotros a veces recibimos la profecía, pero queremos quedarnos sentados esperando que las cosas sucedan solamente sin hacer absolutamente nada. El Señor dice, el que no trabaja, que no coma. Pero nosotros decimos, no es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero si trabaja. Porque ese es por allí donde se va a cumplir lo que yo estoy diciendo. Entonces el Señor está hablando a nuestra vida y hay algo que ahora está pasando y eso es lo peligroso. Es que Dios me dijo. Vamos a leer en el libro de Ezequiel. Ezequiel 13 dice, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. El 5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen. Ha dicho Jehová, y Jehová no les envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. El Señor ahí da una clave, ni siquiera has hecho algo. Y estás esperando
que yo confirme la palabra que tú dices haber recibido. Dios es fiel a su palabra y Él su palabra la va a cumplir. Y cuando Él habla nuestra vida, tenemos que caminar en pos de lo que Él ha dicho. Y si Él dice que hay que moverse, hay que moverse. Es que Dios me dijo, pero no queremos hacer absolutamente nada. Y ese es el peligro de la profecía. A mí me encanta el primer mandamiento que resume Jesús cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Entonces yo creo que si yo amo a Dios, estoy en Él, algún pensamiento que yo tengo, yo digo: Señor, eres tú. Pero no es necesario que yo venga y le diga al pastor: es que Dios me dijo. Porque el Señor, cuando nos llamó a Él, no nos anuló el cerebro. El Señor lo que quiere es que nuestro cerebro se meta en Él y que cuando nosotros hablemos sepamos que es lógico. Usted se imagina, yo quiero llevarle a la imaginación. Tenemos nuestros hijos, los que tenemos, o alguien que nos haya tocado educar o formar. Les hemos enseñado que se laven los dientes. Y ese hijo venga que mamá, que ahora qué, pon la pasta en el cepillo, que sóbate el diente, que ponte el agua. Y me dijo mi mamá, y mi mamá me dijo, y mi mamá me dijo. Ya hay una cosa que ella ya lo sabe por lógica, que tiene que ir a lavarse los dientes. Y entonces hay cosas en nosotros que es así. Y es que Dios me dijo tal cosa. Y Dios me dijo que me coma un plátano y no una manzana. Y Dios me dijo, digo, ¿y dónde está la mente? ¿Dónde está el cerebro? El Señor no nos anuló. El Señor lo que quiere es meterse Él dentro de nosotros y que nosotros caminemos con Él y que usemos la lógica del Señor. Porque es verdad que te pueden sacar un versículo con lo que estoy diciendo. No, es que el Señor dice que el que anda en su propia opinión. Y es verdad, pero estamos hablando de gente que amamos al Señor. Y que Dios nos va a estar bajando a cada 2 por 3 a decirnos cómo nos lavemos los dientes. Es lógica. Es la lógica de Dios. Entonces a mí me parecería fastidioso que mi hija me pregunte algo que ella sabe cómo lo tiene que hacer. O que venga cada 2 por 3 que mi mamá me dijo. Es que tenemos que entender que la mente de Dios no es nuestra mente. Y es que no se estaba orando, pero Dios me dijo no sé qué, una cosa que, Dios mío, es que no necesito que Dios me diga eso. Vamos a creerle al Señor que Él es tan grande, que nos cambia la mente, se mete Él en nosotros y que nosotros podemos aún pensar conforme a su palabra y pasamos por el filtro de la palabra, aquello que pensamos, aquello que hablamos, aquello que decimos. Y le puedo venir y decir: pastor, mire, ¿qué le parece esto? Y Él ya lo analizará porque en Él está el Espíritu de Dios. Ay, pastor, es que Dios me dijo. Eso es lo que realmente muestra, es tanta inseguridad en una vida, que se trata de respaldar con el Dios me dijo, para que nadie lo discuta. Hablemos en seguridad y en propiedad del Señor. Señor, tú me dijiste a mí, o yo leo tu palabra y conforme a tu palabra voy a hablar. Entonces el Señor nos está enseñando, iglesia, porque la iglesia va a un nivel mayor. ¿Cuántos lo ven? Entonces no podemos seguir en lo mismo porque eso como que está pasando de moda, por decirle algo. Metámonos a la dimensión del Espíritu de Dios. Cuando yo iba a tener la niña, como la tuve aquí, mi familia, todo el mundo fuera, y mi hermana preocupada: desde acá te ayudo a pujar cuando vayas a dar a luz y no sé qué, me decían todo eso, ¿no? Entonces de repente cuando ya di a luz, me llaman y me dice: ¿qué tal? ¿Qué es el parto? Y digo: bien, acá me pusieron la epidural. Ay, sí, porque esos dolores están como pasados de moda. Entonces eso ya está como pasado de moda. ¿Sabes por qué? Porque hay un despertar. La iglesia está pidiendo un despertar. Y ese despertar está aconteciendo. Pero ese despertar tiene una doble vertiente. Hay gente buscando a Dios, pero hay gente abriendo los ojos y ya no comiéndose el cuento del Dios me dijo en una estupidez. Entonces tenemos que meternos a la presencia del Señor para que el Señor nos guíe a hablar y podamos hablar con la propiedad de Cristo. Y yo me encuentro a alguien que está haciendo las cosas mal, le digo: mira, la palabra de Dios dice. Eso lo dijo el mismo Dios Jesucristo.
La palabra dice. No, Dios me dijo, porque yo le puedo decir, Dios te dijo a ti, no me ha dicho a mí. Porque yo estoy en mi casa orando. Y si no me ha dicho a mí, ¿yo por qué tengo que creer lo que me estás diciendo que te dijo a ti? Pero nos aseguramos. La palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que Él te va a levantar. La palabra de Dios dice que Él te va a sanar. Es la palabra que lo dice. Entonces no hagamos enramadas con Elías. Y vemos una tercera enramada que dice Pedro a Jesús. Y ahí sale Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y sale el Salvador. Y está bien, porque de ahí depende nuestra vida. Pero el Señor no quiere que nos quedemos ahí. Y en ese versículo lo hizo saber. No quiero que te quedes solo con la salvación. Aceptaste mi nombre y ya estás. Ahora vas a la iglesia todos los días. Pides la llave para abrir todos los días. ¿Y? Habrá que hacer algo más. Te llamé a conquistar. Te llamé a hablar mi palabra. Te llamé a que conquistes y traigas a otros para que también sean transformados. Y entonces a veces queremos una enramada con Jesús. Y Jesús no se quiere enramar con nadie. No quiere enredarse Jesús con nadie. Vemos ahí que Jesús, mira Pedro, hazme el favor. Camina. Vuelve en sí, es lo que le está diciendo. Vuelve en sí, Pedrito. A veces nosotros estamos así, estamos por allá. Es que el Espíritu de Dios. Y pasa que andamos en una nube. Y el Señor está diciendo, vuelve, porque a pesar de que te he mostrado lo que te mostré, tú tienes que volver a la realidad de esta tierra. Y aquí se sufre, aquí se pasa mal, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo, y aunque seas afligido, yo estoy en medio de tu aflicción. Y aunque pases por las aguas, yo estoy contigo, y por el fuego, y no te quemas. Y todo lo que el Señor nos promete. Pero nos llama a estar aquí, no allí, enramados. Y es tremendo el versículo porque dice, a Él oí. Y ese oí es presente. Esa transfiguración de Jesús a nuestra vida es todos los días. Es en cada momento. Es buscando su presencia. Él se va a revelar a nuestra vida, y cuando vemos su palabra y vemos, wow, como el Señor nos abre los ojos, y es como que vemos a Jesús en esa dimensión, en una dimensión de su espíritu, que dice la Biblia que es como agua que se mueve. El Espíritu de Dios se mueve. Entonces vemos esa revelación. Hace unos días leía y el Señor me da una palabra de Deuteronomio 28:12. Me he leído el versículo un montón de veces, lo que es el completo, pero me da esa palabra y dice el Señor, yo derramaré lluvia sobre ti y bendeciré toda obra de tus manos. Y ahí me dejó la responsabilidad. Haz algo. No te quedes como el profeta esperando que te ve. Haz algo, porque lo que voy a bendecir es lo que haces. Y digo, wow, Señor. Y ves a un Jesús que se manifiesta como papá cuando tienes orfandad. Lo has vivido, ¿verdad? Y ves a ese Jesús cómo se transfigura cuando se pone como un hermano. Y se transfigura Jesús a tus ojos como el proveedor. Se transfigura Jesús y tú empiezas a ver a Jesús en tu vida. Y eso es lo que quiere el Señor, que aquí en esta tierra, como dijo el salmista, no pierdas la fe en esta tierra de los vivientes. Es aquí. Es aquí donde Dios quiere transfigurarse hacia nosotros, que nosotros le podamos ver. Por eso se repite la frase que dijo su madre allí en las bodas de Canaán, que le dijo a los servidores, a Él oíd. Y dice aquí, a Él oíd. Y es a Él que le tenemos que oír. Es a Él. Dice la Escritura que la fe es por el oír, y es por el oír su palabra. Es la fe la que quiere venir a nosotros. ¿Por qué? Porque estas señales seguirán a quienes, a los que creen en su nombre. Entonces nosotros veremos la transfiguración, aquello que se manifiesta, aquello que se glorifica, los demonios que salen, todo lo veremos a causa de que Él se nos manifestó. Póngase de pie, iglesia.
Dígale al Señor, yo no me quedaré en esos desiertos con Moisés. En